Quiero que leamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, y vamos a leer los versículos 28, 29 y 30 que dicen así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta porción de la palabra del Señor es uno de los textos bíblicos donde el Señor nos enseña, nos instruye y nos motiva a aprender a hallar el verdadero descanso en Él. Es interesante, querido amigo, que considere lo que esta porción de la Escritura dice relacionado con la vida espiritual y emocional, y aquí pues habla de lo que significa el verdadero descanso. El pasaje nos muestra tres imperativos que el Señor ordena allí para cada uno de nosotros, los que creemos en Él y los que le creemos a Él. Y basado en esos tres imperativos, vamos a considerar entonces cómo hallar el verdadero descanso en el Señor. El primer imperativo es: venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y la promesa es: y yo os haré descansar. Que ahí está entonces el verdadero descanso. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa, qué quiere decirnos el Señor al ordenar que vayamos a Él? ¿Y qué significa bíblicamente este concepto de venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? Comúnmente cuando he compartido estos versículos en algunos lugares con diferentes clases de personas, surge una pregunta: ¿qué significa en este contexto venid a mí cuando lo dice el Señor? Y es importante hacer claridad porque la mayoría de las personas piensan que la vida espiritual y que mi relación con Dios depende del lugar a donde yo voy o el lugar donde yo me congrego. Comúnmente nos encontramos con creyentes y lo primero que nos preguntan es: ¿a dónde asiste usted y dónde se congrega? Pues mire que el versículo aquí, el imperativo venid a mí, no tiene que ver con un lugar específico, no tiene que ver con geografía. El Señor dice: vengan a mí. Es decir, que la relación con Dios es la relación con una persona antes que con dogmas, antes que, con reglas que puede establecer cualquier religión y cualquier comunidad religiosa. Con esto no quiere decir que no sea importante congregarse, porque la Biblia habla que necesitamos como creyente congregarnos. Pero nuestra relación con Dios es acudir al Señor. El Señor dice: venid a mí. Y luego dice: todos los que estáis trabajados y cargados. No dice el versículo todos los que estéis, porque serían algunos. El versículo dice todos los que estáis. Es decir, que todo ser humano necesita la ayuda de Dios, necesita el consuelo de Dios, necesita la motivación de Dios, porque todos de alguna manera estamos trabajados y cargados, y aquí está hablando en términos espirituales y emocionales, por supuesto. Y la promesa para aquel que acude al Señor, para aquel que lo busca a Él, es que Él lo hará descansar. Y tal vez necesitamos también entender qué implica ir al Señor, porque Él dice: venid a mí. Ir al Señor, como dije, no significa ir a un determinado lugar, a una determinada iglesia, a una determinada congregación. No implica eso. Es importante, como dije, congregarnos, pero aquí el llamado es a que se establezca una relación íntima con Él, que se da por dos aspectos y en dos direcciones. Ir al Señor significa que yo hablo con Él
permanentemente. Que lo que voy a hacer, que lo que voy a decidir, nunca lo hago de manera inconsulta, sino que previamente me postro delante de Dios, tengo intimidad con Él en la oración para decir, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, yo lo haré. Para todo efecto, los hombres de Dios nunca han hecho las cosas de manera inconsulta, sino que lo hacen en la presencia del Señor. Si tú quieres, Señor. El mismo Jesucristo nos da ejemplo cuando ora allá en el monte, porque estaba pues previo a ir a la pasión y crucifixión, y Él dice, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea como mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese es un aspecto. El segundo aspecto, para ir al Señor, tiene que ver con estar en contacto con la palabra de Dios. Es decir, yo hablo con Dios, me acerco a Dios a través de la oración, pero también me acerco a través de la palabra, porque así como yo hablo con Dios orando, Él habla conmigo a través de la oración. Por eso la relación con Dios no es solo yo hablando con Dios, sino Él hablando conmigo también. Es decir, que la relación con Dios es una especie de retroalimentación. Dios me oye la oración y yo lo oigo a través de la palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través del estudio de la palabra. Por eso, amigo, si usted quiere ir sinceramente al Señor, usted necesita hablar más con Dios, necesita consultar todo con Dios y necesita ir a la Biblia para saber qué quiere Dios de usted. Porque si usted no cree en la palabra de Dios o usted duda de la palabra de Dios, entonces en ese orden de ideas usted estaría hablando con un Dios mudo y nuestro Dios no es mudo, nuestro Dios habla a través de su palabra. Esa es la idea de ir a Él. Como resultado viene el descanso espiritual. A mayor relación con Dios, a mayor comunión con Dios, más descanso espiritual y emocional para nuestra vida. El segundo imperativo que encontramos aquí es que dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Hay que entender que Jesucristo habló en este pasaje, como en muchos otros de la Escritura, en un contexto campesino, en un contexto agrícola, donde la gente con quien Él hablaba e interactuaba conocía el tema del campo. Y por eso aquí hay que decir que este versículo 29 de Mateo 11 está hablando en el contexto del campo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo, literalmente hablando, era un trozo de madera que se le colocaba a los bueyes sobre su nuca y los amarraban ahí y con esos pues araban la tierra, movían la tierra, era el trabajo que hacían los bueyes. Y lo que está diciendo el Señor aquí, así como dos bueyes se unían por un yugo, el Señor está diciendo, vengan a mí y colóquense el yugo conmigo para que ustedes aprendan a caminar conmigo. Entonces, ese llevad mi yugo es la idea que yo me inclino delante del Señor, que camino con el Señor para aprender del Señor las características de Él, porque del Señor no solo conocemos la persona de Cristo, sino también lo que Él quiere de nosotros. Así que ese imperativo del yugo era la idea, como dije, que colocaban dos bueyes y los unían mediante un yugo para que pudieran juntos caminar y de esa manera hacer posible la labor de arar la tierra. Amigo, Dios nos invita siempre a que nos unamos a Él. Dios nos invita siempre a que caminemos con Él. Como los bueyes eran inseparables por el yugo que los unía, que nosotros podamos también de la misma manera, por el yugo que nos une con Cristo, ser inseparables y mientras andemos con el Señor, mientras caminemos con el Señor, podemos tener la bendición de ir seguros, fijos al destino que Él ha establecido para nosotros, al destino que conduce a la vida eterna, al destino que conduce a la piedad, al destino que conduce al temor
y de esa manera convertirnos en instrumentos útiles de bendición para la gloria de Él, para la bendición de nuestras propias vidas, para la bendición de nuestra familia y para la bendición de la iglesia y de la sociedad en general, en medio de la cual el Señor nos ha colocado. Entonces, la invitación es que nos enyuguemos con el Señor, que nos amarremos con el Señor, que caminemos con el Señor, como lo hicieron los grandes hombres de la historia bíblica que marcaron un hito de fe, un hito de lo que significa confiar y descansar en el Señor, como dice la Biblia, de Noé, de Abraham y otros que con el Señor anduvieron de la mano y por eso, repito, marcaron un hito para la historia de la fe del pueblo de Dios. El tercer imperativo que aparece aquí es: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos ir al Señor, debemos enyugarnos con el Señor, pero también debemos aprender del Señor. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y repite la expresión: y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero aclarar lo siguiente. Yo me crié en el campo y mi padre, como campesino, él araba con bueyes. Y yo pude aprender desde muy pequeño cómo era que se entrenaban los bueyes, cómo se amarraban los bueyes, es decir, se enyugaban, y cómo se araba la tierra con bueyes, repito, porque mi papá lo hacía. Y algunas cosas que yo vi del trabajo de mi papá, entre otras cosas que hacía en el campo, fue poder interpretar correctamente este versículo. Cuando el Señor dice: llevad mi yugo y ahora aquí aprended de mí, ¿cuál es la idea? La idea es que el buey no nace buey. El buey es un becerro que nace como cualquier otro becerro, que tiene algunas características que son: se ve fuerte, se ve vigoroso, y el campesino en esa época que araba con bueyes le veía el aspecto, y yo recuerdo que mi papá decía: este becerro tiene pinta de buey. Entonces, ¿qué hacían con él? Empezaban a hacer un trabajo de amansarlo, porque el buey no nace buey. Hay que entrenarlo, hay que amansarlo para que sea buey y para que sea útil. Entonces, lo que hacían era que lo enyugaban, entre otras cosas, lo enyugaban con el buey más viejo de la región, y obviamente cuando el becerro se veía amarrado, ligado al otro buey, pues él empezaba a moverse y se maltrataba y se golpeaba, trataba de tirarse al piso, y el buey viejo se quedaba quieto contemplándolo. Tiempo después, este becerro veía al buey viejo, se quedaba quieto, empezaba a caminar, y de alguna manera este buey viejo se convertía en el maestro del becerro y lo hacía buey. La ilustración es que, amigo, usted y yo somos como esos becerros ariscos, esos becerros que no toleran el yugo sobre su nuca, sobre su cabeza. Entonces nos enyugamos con el Señor y empezamos a caminar con el Señor, y Él nos enseña cómo hacerlo, y da dos características del buey aquí: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas que hoy día siguen al Señor, las personas que hoy día llamamos humildes y personas mansas, sencillamente lo son porque han recibido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, porque le han creído a Jesucristo y porque han tomado la decisión de aprender de Jesucristo, de su ejemplo que la Biblia revela, pero también de obedecer el mandamiento que Él ha dado. Y dice la Biblia que cuando esto se da, Él dice: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y aquí ratifica: y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, es un descanso espiritual, es un descanso emocional cuando aprendemos
cuando aprendemos del Señor, cuando nos acercamos al Señor, cuando nos enyugamos con el Señor y cuando decidimos aprender y obedecer la palabra del Señor. Y termina el versículo 30 en este pasaje diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que cuando yo me enyugo con el Señor, cuando me amarro con el Señor, Él no me deja solo, Él siempre me llevará, me guiará, me orientará y podré decir, sigo al Señor, le sirvo al Señor con gozo porque Él lo hace por mí, porque Él me orienta, porque Él me bendice. Quiero invitarlos a hacer una corta oración para darle gracias a Dios por esta porción de la Escritura. No se olvide, el Señor lo invita a ir a Él. 2. El Señor lo invita a enyugarse con Él, a amarrarse con Él, a caminar con Él. 3. El Señor lo invita a que aprenda de Él y como consecuencia hallará descanso para su alma. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado y por esta porción de la Escritura que claramente nos orienta en cuanto a cómo hallar el verdadero descanso en la presencia de tuya, Señor, en la presencia de Jesucristo, tú que eres nuestro Salvador. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén.